Continuando en el proyecto formativo Eléctrica y Electrónica, dentro del taller 4, Electrónica Básica, vamos a estudiar los semiconductores. Sí, los semiconductores, como el silicio, que puedes ver en este momento con su última capa o capa de valencia, donde podemos ver 4 electrones. Vamos a estudiar por qué son tan especiales. Sí, la conducción de estos materiales no es ni muy grande ni muy pequeña. Es menor que la de algunos materiales conductores, pero es mayor que la de un aislante y tiene 3 o 4 electrones en su capa de valencia, como el silicio y el germanio. Ahora, ¿qué tan importantes son los semiconductores? Son mucho, porque son los protagonistas de la tecnología electrónica actual. Correcto, todo lo que tienes en casa, iPad, tablets, computadora, teléfono, reloj, tiene semiconductores dentro. Se usan para controlar el flujo de corriente eléctrica en los circuitos, para detectar y amplificar señales de radio, para producir oscilaciones en los transmisores, para fabricar interruptores digitales y entre otros. Existen dos tipos de semiconductores. Primero tenemos los semiconductores intrínsecos. Estos están en condición pura, es decir, no tienen ningún otro átomo que lo conforme. Se llaman semiconductores intrínsecos por su pureza, como pueden ser el germanio y el silicio en estado puro. Otro tipo de semiconductor son los extrínsecos. Son los semiconductores que están dopados, tienen algún tipo de impureza que los acompaña. Según el tipo de impureza, pueden ser tipo N o tipo P. Los tipo N tienen más electrones que huecos o protones o elementos positivos. Esto lo consiguen gracias a algún tipo de dopaje, como el antimonio. Otro es el tipo P, es otro tipo de semiconductor extrínseco. Los huecos superan el número de electrones libres. Como podemos ver, el boro es el que hace posible este tipo de semiconductor extrínseco. La combinación de ambos hacen posible la creación de dispositivos electrónicos que se utilizan ampliamente en el mundo digital de la electrónica básica. Tenemos el caso del diodo. Es un dispositivo elemental llamado de los tipos semiconductores, que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional, donde la corriente fluye en un solo sentido y no permite que la corriente fluya en sentido contrario. Se compone de un material tipo P y un tipo N. Este es el símbolo de un diodo. Son ampliamente utilizados para rectificadores. Rectificadores son dispositivos capaces de cambiar la corriente alterna en corriente continua y se componen principalmente por diodos. ¿Sí? Los diodos tienen polaridad, tienen un ánodo y un cátodo, siempre estando ubicando el positivo en el ánodo. Los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica la tensión en el ánodo, conocida como polarización directa. Veamos un ejemplo. En conducción o polarización directa, los diodos requieren un pequeño voltaje de operación, es decir, un voltaje que se pierde y no llega al elemento de destino, como puede ser una resistencia. Este voltaje de operación depende del material principal que conforma el semiconductor o el diodo semiconductor. Cuando es de silicio son 0.7 voltios, cuando es de germanio son 0.3 voltios. Este es el voltaje de pérdida que genera un diodo para su funcionamiento. En cambio, cuando no hay conducción o en polarización inversa, el diodo recibirá todo el voltaje de entrada, porque no permite que la corriente fluya. Tenemos un caso, una fuente de voltaje de corriente directa de 10 voltios que alimenta a un diodo y una resistencia de 1 kilo ohm. Sabemos que el voltaje de 10 voltios no llegará completamente a la resistencia debido al voltaje de operación del diodo, en este caso 0.7 voltios, por ser un diodo de silicio. Es decir, el voltaje en la resistencia es 9.3 voltios. Estos 9.3 voltios podrán generar intensidad en la resistencia por la ley de Ohm, en este caso 9.3 miliamperios. Así funciona un diodo. Existen otros tipos de diodos muy populares conocidos como LEDs o diodos emisores de luz. Consisten básicamente en un material semiconductor que es capaz de emitir una radiación electromagnética en forma de luz. Funciona exactamente igual a un diodo, pero con diferentes tensiones de operación según el color que emite. Podemos ver esta tabla donde un diodo rojo tiene una tensión de umbral o de operación de 1.9 voltios. Un LED amarillo
consume entre 1.7 a 2 voltios, un verde 2.4 voltios, un naranja 2.4 voltios, un diodo de luz blanca 3.4 voltios y un diodo de luz azul 3.4 voltios. Sí, los diodos también pueden emitir luz. Entre algunas de las muchas aplicaciones que tienen los LED está la iluminación de interiores, hogares, comercios, hospitales, etc. Iluminación exterior, iluminación interior, linternas en general, paneles, faros de coches, semáforos de tráfico, juguetes, adornos navideños, pantallas gigantes de televisión y muchos más. Ahora que conoces lo importante de los semiconductores y la gran diversidad de aplicaciones, ¿estás listo para continuar estudiando la electrónica?